Un pobre ranchero salvó a 2 hermanas apaches gigantes. Al día siguiente, su jefe regresó con una decisión impactante. La tormenta había pasado, pero lo que Gabriel Torres encontró en su patio desafiaba toda lógica. 2 mujeres apaches yacían inconscientes cerca de su ganado moribundo. Pero no eran mujeres comunes. Eran gigantes entre su gente, cada una más alta que la mayoría de los hombres de pie. La más baja aún superaba los 1,85 metros, con un cuerpo poderoso, hecho para la guerra y la supervivencia. La más alta era colosal, casi 2,10 metros de puro músculo y hueso. Sus hombros eran más anchos que los de cualquier colono que Gabriel hubiera visto jamás. Mujeres apaches de ese tamaño eran leyendas susurradas alrededor de las fogatas en la frontera, hijas guerreras de jefes, entrenadas desde el nacimiento para luchar como hombres, pero con la sagrada responsabilidad de continuar el linaje. Nunca viajaban solas, nunca aparecían en ranchos en ruinas sin una partida de guerra completa detrás de ellas. Aquellas gigantes llevaban intrincados adornos de cuentas que las marcaban como nobles, y sus joyas valían más que toda la propiedad de Gabriel. La sangre manaba a través de la ropa rasgada de la más baja, mientras que la respiración de la más alta era entrecortada y pesada. Ambas habían sufrido heridas graves, huyendo de algo o alguien lo suficientemente peligroso como para separarlas de su protección. Cada instinto de supervivencia de Gabriel gritaba una sola verdad: ayudar a los apaches significaba la muerte para colonos como él. Esa era la ley de hierro de aquella frontera implacable. Pero cuando los ojos de la mujer enorme se abrieron y se fijaron en los suyos, Gabriel vio algo que destrozó todas sus suposiciones sobre los guerreros apaches. No era furia ni odio, sino un miedo humano desesperado. El mismo terror que él había sentido al ver cómo su rancho moría lentamente, sabiendo que era impotente para detenerlo. Ella intentó hablar, su voz profunda y fuerte a pesar de las heridas, pero solo logró un susurro en su lengua nativa antes de perder la conciencia de nuevo. De pie sobre 2 gigantes caídas que podrían aplastarlo con sus propias manos, Gabriel comprendió que lo que hiciera en los próximos minutos lo marcaría como el mayor necio de la frontera o revelaría una fuerza que nunca supo que poseía. La elección que cambiaría todo se reducía a 3 minutos y a 2 gigantes moribundas. Gabriel se arrodilló junto a las apaches inconscientes, con las manos temblorosas mientras evaluaba sus heridas. Incluso acostadas, su tamaño era intimidante. El cuerpo de la más baja se extendía casi 2 metros. Sus brazos musculosos eran más gruesos que las piernas de la mayoría de los hombres. La más alta era una verdadera gigante, probablemente cerca de los 2 metros y 10 centímetros de altura. Sus hombros anchos sobrepasaban el marco de la puerta de Gabriel. Ambas tenían la musculatura magra de guerreras entrenadas, cuerpos forjados para el combate y la supervivencia en las duras condiciones de la frontera. La gigante más baja había recibido un golpe punzante en las costillas. Tal vez una rama, tal vez algo peor. La tierra bajo su cuerpo enorme estaba teñida de sangre oscura, y su respiración era un estertor en cada exhalación. La más alta tenía una herida en la frente, pero sus ojos permanecían alertas, siguiendo cada movimiento de Gabriel con una intensidad peligrosa que le recordaba que aquellas mujeres podían romperle el cuello sin esfuerzo. Su rancho quedaba a 25 kilómetros del vecino más cercano y a más de 60 de la ciudad. Allí, ayudar a los apaches significaba firmar su propia sentencia de muerte si otros colonos lo descubrían. Hombres habían sido ahorcados por menos, acusados de colaborar, de tomar partido en una guerra sin piedad para ninguno. La respiración de la herida se hacía cada vez más débil. Gabriel había visto morir suficiente ganado para reconocer las señales. Tal vez le quedaba 1 hora, quizá menos. «Por favor», susurró la gigante consciente en un inglés entrecortado. Su voz, profunda y autoritaria, dejaba claro que estaba acostumbrada a ser obedecida. «Ayuda. Hermana». La palabra «hermana» golpeó a Gabriel como un puñetazo en el pecho.
despertando el recuerdo de su propia hermana Clara, perdida por una fiebre 3 inviernos atrás. Pero al mirar a esas dos mujeres enormes, comprendió que representaban algo mucho más peligroso que la lealtad familiar. Eran realeza apache, hijas guerreras cuya desaparición haría que partidas enteras salieran a buscarlas. El trueno retumbó a lo lejos. Otra tormenta se acercaba, y aquellas dos gigantes morirían en su patio si él no hacía nada. Sus vecinos acabarían encontrando los cuerpos y seguramente asumirían que las había matado defendiendo su propiedad. Esa versión lo protegería, tal vez hasta le daría respeto en la ciudad. Pero mientras observaba el rostro de la mujer consciente, pómulos altos endurecidos por el viento, ojos oscuros que no suplicaban, solo mostraban resignación, sintió que algo se quebraba en su interior. Esto no se trata de apaches o colonos, pensó. Se trata de dos seres humanos desangrándose frente a mí, mientras yo calculo el precio de mi alma. Maldita sea, murmuró, deslizando sus brazos bajo los hombros de la gigante herida. Era increíblemente pesada, puro músculo bajo la tela rasgada. Su cuerpo inconsciente pesaba más que un toro adulto. La otra gigante, tambaleándose, logró ponerse en pie, decidida a ayudar a cargar a su hermana. Su imponente altura hacía que Gabriel se sintiera como un niño a su lado. Juntos avanzaron hacia la cabaña. Cada paso era como caminar hacia un precipicio. El peso de la mujer casi lo aplastaba, incluso con la ayuda de la otra. El viento aumentó detrás de ellos, trayendo el olor a lluvia y algo más. Nubes de polvo que podían significar jinetes acercándose desde la colina del sur. Al llegar a la puerta, Gabriel comprendió que la entrada era demasiado estrecha para los hombros anchos de la gigante herida. Tendrían que girarla de lado con cuidado para no empeorar sus lesiones. «¡Vienen!», susurró la mujer consciente, apretando las piernas de su hermana mientras miraba al horizonte. Pronto, los jinetes aparecieron en la cresta como lobos cazando presas heridas. Gabriel apoyó la espalda contra la pared de la cabaña y miró por una rendija de la ventana. 5 guerreros apaches permanecían inmóviles en sus caballos, observando el valle. Incluso desde esa distancia, podía ver las pinturas de guerra en sus rostros y los rifles colgados a sus espaldas. «Tu hermana», susurró Gabriel hacia la mujer consciente, que se había presentado como Nayeli. «¿Qué hizo? ¿Por qué las persiguen?». La mandíbula de Nayeli se tensó mientras presionaba un trozo de tela contra la herida de su hermana. Icel habló contra el matrimonio. El hijo del jefe la quería como esposa. Ella dijo que no. La simplicidad de la respuesta golpeó a Gabriel como un golpe en el estómago. Una mujer que se negaba a casarse, y ahora ambas hermanas estaban marcadas para morir o ser capturadas. Pensó en su propia libertad de elegir, de decir no, de alejarse de lo que no quería. Ellas no tenían ese lujo. A través de la ventana, vio al guerrero principal levantar la mano, señalando directamente hacia su cabaña. Habían encontrado el rastro de sangre. «¿Cuántas balas tienes?», preguntó Nayeli en voz baja, revisando con destreza el cuchillo en su cinturón. Gabriel contó su munición: 12 balas para el rifle, 6 para la pistola. Contra 5 luchadores experimentados que conocían el terreno mejor que él, no era suficiente. «No bastan», admitió. Los ojos de Icel se abrieron débilmente, desenfocados y vidriosos por la fiebre. Habló en apache con rapidez, su voz urgente a pesar de la debilidad. El gesto sombrío de Nayeli empeoró con cada palabra. «¿Qué dijo?», exigió Gabriel. «Los guerreros no vienen por nosotras», respondió Nayeli lentamente. «Vienen por ti». Las palabras no tenían sentido. Gabriel nunca había hecho daño a los apaches, nunca había robado sus tierras ni matado a su gente. Su rancho estaba en un territorio comprado legalmente al gobierno territorial, aunque sabía que eso significaba poco para quienes habían vivido allí primero. «¿Por qué yo?», preguntó con incredulidad. Nayeli lo observó con sus ojos oscuros y agudos, como midiendo si podía soportar la verdad. Afuera,
Los guerreros comenzaban a descender hacia su cabaña, moviéndose con la paciencia letal de cazadores expertos. «Hace 3 lunas», explicó Nayeli, «una muchacha apache fue encontrada casi muerta junto al río. Un hombre blanco la llevó a nuestro poblado, le dejó medicinas y comida. Nunca dijo su nombre, nunca pidió recompensa». Se detuvo, observando cómo la comprensión se encendía en los ojos de Gabriel. «¿Lo recuerdas?». El aliento de Gabriel se cortó. La niña junto al arroyo tendría unos 14 años, medio ahogada y con fiebre. Él la había encontrado mientras revisaba sus trampas de agua, se quedó con ella hasta que recuperó fuerzas y luego la guió hasta territorio apache antes de marcharse. Nunca lo contó a nadie, nunca esperó gratitud ni reconocimiento. «Era hija del jefe», continuó Nayeli. «El jefe Nalin juró una deuda de sangre con el hombre blanco sin nombre que salvó su vida. Pero algunos guerreros dicen que no se debe ninguna deuda a un colono. Vienen a probar la verdad de su historia». El sonido de los cascos se hacía más cercano. Gabriel comprendió, con horror creciente, que aquello no se trataba de las mujeres a las que acababa de dar refugio. Era por una deuda que nunca supo que existía, una vida que había salvado sin entender las consecuencias. Los caballos se detuvieron frente a su puerta. Una voz gritó en apache, firme y autoritaria. Nayeli tomó su brazo con fuerza, sus dedos cálidos y firmes sobre su piel. «Lo que hagas ahora», dijo en voz baja, «decidirá si vives como amigo o mueres como enemigo». La puerta tembló bajo un golpe pesado y una voz habló en inglés. «Hombre blanco, sabemos que estás dentro. Sal ahora mismo». Las manos de Gabriel temblaban al aferrarse al rifle. A su lado, Nayeli ayudó a su hermana a incorporarse contra la pared. Ambas se preparaban para lo que pudiera venir. Ithel, pálida pero consciente, fijó sus ojos oscuros en la puerta con una determinación sombría. «Si salgo, podrían matarme», susurró Gabriel. «Si me quedo dentro, nos quemarán vivos». «No queman», replicó Nayeli con firmeza. «Quieren probar tu valor, no buscar guerra. Es el camino apache». Otra voz más joven y agresiva se unió desde afuera. «Ayudaste a mujeres que desafiaron al hijo del jefe. Eso te convierte en enemigo del pueblo apache». Gabriel reconoció la trampa. Si admitía haber ayudado a Nayeli e Ithel, se ponía en contra del hijo del jefe. Si lo negaba, mentía a guerreros que ya habían visto la evidencia. De cualquier manera, la muerte lo esperaba. Pero las siguientes palabras de Nayeli cambiaron todo. «Cuéntales la verdad sobre la muchacha del río. Diles tu nombre». Ella le pedía reclamar la deuda de sangre, identificarse como el hombre que había salvado a la hija del jefe. Significaba apostar su vida al testimonio de una niña de 14 años, confiando en que su padre valoraría el honor por encima de la política. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. Por la ventana, Gabriel vio a 2 guerreros moverse hacia su pequeño establo, donde guardaba los caballos. El tiempo se acababa. «Mi nombre es Gabriel Torres», gritó a través de la puerta, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Hace 3 lunas, saqué a la hija del jefe Nalin de las aguas del arroyo y la llevé sana y salva a su hogar». Afuera cayó un silencio absoluto. Incluso el viento pareció contener la respiración. Cuando la voz volvió a escucharse, era distinta, más vieja, más medida. «Muéstrate, Gabriel Torres. Trae a las mujeres». Nayeli asintió y luego ayudó a su hermana a ponerse en pie. Ithel se tambaleaba, pero logró mantenerse erguida, con la mano presionando sus costillas vendadas. Juntos, los 3 se acercaron a la puerta. Gabriel levantó la barra de madera y la abrió. 5 guerreros apaches montaban sus caballos en el patio. Sus rostros pintados con líneas de guerra eran fieros, pero en sus expresiones había algo más: incertidumbre, tal vez incluso respeto. El líder, un hombre con hilos grises en el cabello negro, lo estudió con curiosidad intensa. «Eres más pequeño de lo que mi hija describió», dijo el guerrero.
Ella dijo que el hombre blanco era un gigante que luchó contra los espíritus del río. A pesar de todo, Gabriel casi sonrió. Los niños siempre convertían las historias en leyendas. «Solo soy un ranchero», respondió. La encontré atrapada entre ramas caídas y la ayudé a liberarse. La mirada del líder se desvió hacia Nayeli e Isel. «Estas mujeres trajeron vergüenza al hijo del jefe. ¿Por qué las ayudas?». La pregunta flotó en el aire como humo. Gabriel sintió el peso de 3 vidas balanceándose sobre sus próximas palabras. Los otros guerreros aguardaban, con las manos en las armas. «Porque necesitaban ayuda», dijo con sencillez. «La misma razón por la que ayudé a la hija de su jefe». El guerrero de cabellos grises lo estudió durante un largo momento. Luego giró su caballo hacia los demás. Hablaron en apache rápidamente, con voces bajas pero urgentes. Cuando terminaron, el líder volvió a mirar a Gabriel con algo que podía ser aprobación. «El jefe Nalin vendrá al amanecer», anunció. «Él decidirá si la deuda de sangre cubre la desobediencia de las mujeres. Esperarás». La noche más larga de la vida de Gabriel se extendía como una sentencia de muerte esperando el alba. Después de que los guerreros desaparecieron en la oscuridad, ayudó a Nayeli a cambiar los vendajes de su hermana a la luz de la lámpara. La herida de Isel había dejado de sangrar, pero la infección seguía siendo una amenaza real. La carne desgarrada de sus costillas estaba enrojecida e inflamada, aunque ella nunca se quejaba. «¿Me matará?», preguntó Gabriel en voz baja, observando cómo Nayeli trabajaba con manos expertas. «Tu jefe Nalin es un hombre justo», respondió ella sin mirarlo a los ojos. «Pero su hijo tiene muchos amigos entre los guerreros. Dicen que casarse con Isel traería paz entre clanes». Hizo una pausa, ajustando el nudo de una venda. «La paz vale más que la vida de un hombre blanco». La brutal honestidad golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Gabriel entendía la política. Había visto cuán rápido cambiaban las alianzas cuando la supervivencia estaba en juego. Su muerte podía ser el precio de la armonía tribal. «¿Por qué se negó?», preguntó, señalando a Isel, que dormía inquieta contra la pared de la cabaña. El rostro de Nayeli se endureció. «El hijo del jefe ya tomó 3 esposas. Golpeó a 2 hasta que perdieron a sus bebés. Isel vio lo que ocurre con las mujeres que no pueden decir no. Lo miró directamente a los ojos. Hay cosas peores que la muerte». Trabajaron en silencio después de eso, con el peso del duelo colgando como nubes de tormenta. Afuera, los coyotes aullaban en el valle, sus voces agudas con hambre. Gabriel se descubrió contando las horas, preguntándose si viviría lo suficiente para escucharlos otra vez. Cerca de la medianoche, Isel se agitó y despertó. Por fin la fiebre cedía. Habló suavemente en apache con su hermana y luego se volvió hacia Gabriel con ojos claros e inteligentes. «Gracias», dijo en un inglés cuidadoso. «Por ayudar cuando ayudar trae peligro». «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió Gabriel. Ambas mujeres se miraron de un modo que sugería lo contrario. «Hombres blancos ayudaron a apaches antes», continuó Isel despacio, «pero nunca arriesgaron su vida por mujeres que traen problemas. Tú eres diferente». Nayeli se levantó y fue hacia la ventana, vigilando el horizonte. «Diferente. Tal vez esa sea la razón por la que sigues vivo cuando llegue el jefe. Tal vez por eso escuchó las palabras de su hija sobre el hombre del río». «O tal vez», interrumpió Gabriel con un intento de humor, aunque oyendo su propio miedo, «tal vez por eso me mate rápido en lugar de lento». Nayeli se volvió hacia él. A la luz de la lámpara, Gabriel captó algo en su expresión que le robó el aliento. No era lástima ni gratitud, sino reconocimiento, como si viera en él algo que él mismo aún no veía. «Isel y yo te observamos esta noche», dijo ella con firmeza. «Vemos cómo te mueves, cómo piensas, cómo eliges». Se acercó un paso más, lo bastante para que él pudiera oler el aroma de salvia en su cabello y ver la fuerza en sus ojos oscuros. «No eres como los demás hombres blancos que conocemos.
El comentario quedó suspendido entre ellos, cargado de posibilidades y peligro. Gabriel sintió el calor subirle al pecho, una atracción que no tenía derecho a sentir. Con la muerte acercándose al amanecer, un sonido afuera los hizo congelarse. Caballos avanzando despacio en la oscuridad. Demasiado temprano para el jefe, demasiado tarde para visitantes amistosos. Nayeli se tensó contra la ventana como un arco a punto de disparar. 3 jinetes, no apaches, dijo en un susurro urgente. Hombres blancos con placas. El estómago de Gabriel se volvió hielo. Si los colonos descubrían a las mujeres apaches en su cabaña, el enfrentamiento de la mañana con el jefe Nalin sería lo de menos. Afuera, una voz familiar llamó en la noche. Torres, sabemos que estás ahí. Sal despacio, con las manos donde podamos verlas. El ayudante del mariscal, Guillermo Cañas, apareció bajo la luz de la lámpara, su placa brillando como una advertencia. Detrás de él, otros 2 agentes se desplegaron en el patio, con las manos apoyadas en los revólveres con práctica seguridad. Torres, recibimos reportes de apaches en esta zona, anunció Cañas con autoridad. Una partida de rastreo dice que se dirigieron hacia aquí después de atacar el rancho Morrison. La sangre de Gabriel se heló. Si el rancho Morrison había sido atacado, los colonos estarían clamando venganza. Cualquier apache encontrado sería ejecutado en el acto, sin preguntas. Detrás de él, sintió el cuerpo enorme de Nayeli tensarse en la puerta. Con casi 2 metros de altura, incluso herida era más peligrosa que los 3 agentes juntos. Isel permanecía inmóvil contra la pared, pero su cuerpo gigantesco estaba listo para desatar su fuerza a pesar de sus heridas. No he visto ningún apache, mintió Gabriel, saliendo y cerrando la puerta tras él. Su cuerpo pequeño y vulnerable bloqueaba la entrada, sabiendo que 2 mujeres capaces de aplastar a esos hombres con las manos desnudas lo observaban desde dentro. Cañas lo miró con sospecha. «Ah, ¿sí? Pues hay sangre en tu porche, Torres. Sangre fresca y mucha». Hizo un gesto a uno de sus hombres, que inmediatamente se inclinó a examinar las manchas oscuras en la tierra. «Me corté al partir leña», respondió Gabriel con calma forzada. El hacha resbaló en la madera mojada y me alcanzó el brazo. «Enséñame el corte», exigió Cañas. La mente de Gabriel giraba. Podía fingir una herida, tal vez usar su cuchillo para hacerse un corte nuevo. Pero Cañas no era un tonto. Un mariscal federal sabría distinguir entre sangre vieja y reciente, entre una lesión real y una fabricada. «Jefe», llamó el ayudante que examinaba el suelo. «Esto no es de una sola persona. Son diferentes patrones, diferentes cantidades, y estas huellas», señaló las marcas en el barro. «Son enormes, más grandes que las de cualquier colono que haya visto». Los ojos de Cañas se entrecerraron al observar las huellas gigantes que pertenecían claramente a las hermanas apaches. «¿Qué clase de gente tienes aquí, Torres?» «No sé de qué hablas», respondió Gabriel, aunque el sudor le perlaba la frente. Cañas desenfundó su pistola. «Apártate de esa puerta. Vamos a registrar tu casa». «¿Tienen orden?», preguntó Gabriel, aunque sabía que allí no importaba. Los mariscales federales imponían su propia ley, especialmente cuando cazaban apaches. «No la necesitamos para asesinos de colonos», replicó Cañas fríamente. «Hazte a un lado». Gabriel comprendió que tenía segundos antes de que descubrieran a Nayeli e Isel. Una vez que eso ocurriera, los 3 estarían muertos. Las gigantes por ser apaches, él por albergarlas. Pero cuando Cañas dio un paso hacia la puerta, Gabriel tomó una decisión desesperada. «Esperen», dijo en voz alta. «Tienen razón. Aquí hay apaches, 2 mujeres, gravemente heridas. Vinieron buscando ayuda». El arma de Cañas giró hacia él. «¿Admites que albergas hostiles?» «Admito que ayudé a 2 seres humanos moribundos», respondió Gabriel con firmeza. «Lo mismo que habría hecho por cualquiera». El rostro del mariscal se torció con desprecio. «Simpatizante apache, por esto vas a colgar, Torres». Detrás de la puerta, Gabriel escuchó movimiento.
las gigantes preparándose para la batalla. Pero antes de que nadie actuara, uno de los hombres de Cañas gritó desde la colina: ¡Mariscal! Jinetes acercándose desde el norte. Es demasiado oscuro para ver cuántos. Cañas se giró hacia el sonido, olvidando por un momento su arma. A lo lejos, el ruido de caballos creciendo rompía la calma de la noche. «Podrían ser más apaches», murmuró. Luego levantó la voz. «Posiciones defensivas. Nos ocuparemos de torres después de ver quién viene». Mientras los agentes corrían a cubrirse, Gabriel comprendió que llegaban refuerzos, pero la salvación o la condena dependerían de quién saliera de la oscuridad. Los jinetes que aparecieron no eran apaches. Eran más agentes federales, refuerzos llamados por Cañas. «Mariscal Cañas», dijo el primero al desmontar rápidamente. «Tenemos órdenes del gobernador territorial. Todo apache albergado por colonos debe ser llevado para interrogatorio por las muertes en el rancho Morrison». La confianza de Cañas regresó con el apoyo adicional. Ahora 6 hombres armados rodeaban la propiedad de Gabriel, haciendo imposible cualquier resistencia. «Registren cada edificio», ordenó. «Traigan a cualquiera que encuentren». El corazón de Gabriel latía con fuerza. Su confesión los había condenado a todos. En cuestión de minutos descubrirían a Nayeli e Ithel, y los 3 estarían muertos o presos. Pero Nayeli sorprendió a todos al salir de la cabaña voluntariamente. Su figura enorme llenó la entrada antes de avanzar a la luz de las lámparas. Incluso los mariscales endurecidos retrocedieron instintivamente. Ninguno había visto jamás a una mujer apache de ese tamaño y porte. Caminaba con la dignidad de la realeza, sus casi 2 metros moviéndose con gracia letal, a pesar de sus heridas. «Soy Nayeli, hija del jefe Nalin», anunció en inglés claro. «Este hombre salvó la vida de mi hermana cuando moría. La ley apache protege a quienes muestran misericordia con nuestro pueblo». Ithel la siguió, su propia altura imponente y cuerpo musculoso, haciendo que los mariscales intercambiaran miradas nerviosas. No eran mujeres apaches comunes, eran gigantes entre su gente, guerreras entrenadas capaces de matar con las manos desnudas. Cañas levantó su rifle hacia ellas. «La ley apache no significa nada para los mariscales federales. Ustedes vienen con nosotros». «No», dijo Nayeli simplemente, su voz profunda cargada de autoridad absoluta. «No iremos». «No tienen elección», replicó Cañas, aunque en su voz asomaba la duda. Algo en la confianza de aquellas gigantes sugería que sabían algo que él no. Nayeli sonrió con frialdad, recordándole a Gabriel al mismo jefe Nalin. «Mi padre vendrá al amanecer, hablará según la ley apache y la ley federal. Hasta entonces estamos bajo la protección de la deuda de sangre que este hombre reclama». «¿Qué deuda de sangre?», exigió Cañas. Ithel dio un paso adelante, su cuerpo gigantesco proyectando sombras en el patio. «Hace 3 lunas, un ranchero blanco salvó a la hija menor del jefe de morir ahogada. La ley apache dice que una vida salvada obliga a honrar la deuda. Ese hombre la reclamó esta noche al ayudarnos». Los mariscales intercambiaron miradas. Habían oído hablar de las deudas de sangre apaches, obligaciones sagradas que incluso las partidas de guerra respetaban. Pero nunca habían visto a un colono reclamar tal protección. «Eso es superstición india», dijo Cañas, aunque su voz carecía de convicción. «La ley federal está por encima de las costumbres tribales». «¿De veras?», preguntó Nayeli con calma. «Entonces explica por qué el gobernador territorial firmó un tratado el invierno pasado, reconociendo las costumbres legales apaches en asuntos que involucran a nuestros miembros». El rostro de Cañas palideció. El tratado era real, una necesidad política para evitar una guerra abierta. Si esas mujeres eran realmente hijas del jefe Nalin, y si Gabriel podía probar que había salvado a otra de sus hijas, entonces la ley federal estaría obligada a reconocer la deuda hasta que el jefe mismo dictara sentencia. «Esperaremos hasta la mañana», dijo finalmente Cañas. «Pero si tu padre no aparece, o si su decisión no satisface a la ley federal,
Los 3 se vendrán con nosotros. Mientras los mariscales establecían un perímetro alrededor de la propiedad, Gabriel comprendió que todo dependía ahora de lo que el jefe Nalin decidiera al llegar con el sol. Las gigantes habían comprado una noche, pero el amanecer traería un juicio que podía significar la vida o la muerte de todos. Nayeli se acercó a Gabriel. Su imponente presencia resultaba a la vez protectora y reconfortante. «Mi padre es un hombre sabio», dijo en voz baja, «pero la sabiduría a veces requiere decisiones difíciles». Al mirar a los hombres armados que rodeaban su propiedad, Gabriel comprendió que la decisión de Nalin no solo determinaría su destino, sino que establecería un precedente sobre cómo interactuarían la ley apache y la ley federal en la frontera. La larga noche se extendió, interminable. Todo lo que podían hacer era esperar el amanecer y confiar en que la sabiduría prevaleciera sobre la política. Cuando el juicio finalmente llegó, el amanecer se rompió con el sonido de caballos acercándose, tal como Nayeli había prometido. Gabriel estaba en la puerta, exhausto tras una noche en vela vigilando a los mariscales federales patrullar su propiedad. Las gigantes habían permanecido a su lado, su presencia imponente sirviendo de protección y recordatorio de lo que estaba en juego. Cañas emergió de su barricada improvisada, rifle en mano, mientras nubes de polvo aparecían en el horizonte norte. «Será mejor que ese sea tu jefe», le gritó a Nayeli, «porque si es una partida de guerra, empezaremos a disparar». Nayeli se irguió a toda su altura intimidante, sus casi 2 metros proyectando una larga sombra en la luz de la mañana. «Mi padre viene, como lo prometió. Hablará según la ley apache y la ley federal». Los jinetes se materializaron entre el polvo. No era la partida de guerra que Cañas temía, sino el jefe Nalin acompañado por 5 ancianos elegidos con cuidado, sus rostros pintados para una ceremonia formal. Avanzaron despacio, con movimientos deliberados que mostraban respeto tanto por la tradición apache como por la autoridad federal. Nalin desmontó con la dignidad de un hombre acostumbrado al mando. Era mayor de lo que Gabriel esperaba, quizá 50 inviernos, pero su cuerpo mantenía la fuerza magra de un sobreviviente. Lo más llamativo eran sus ojos, inteligentes, calculadores y absolutamente sin temor ante los mariscales armados que lo rodeaban. «Mariscal Cañas», dijo el jefe en perfecto inglés, como si ya conociera el nombre del hombre de la ley. «Tienes a mis hijas como prisioneras. Esto crea un problema entre nuestros pueblos». Cañas avanzó, su placa brillando bajo el sol de la mañana. «Tus hijas asesinaron colonos en el rancho Morrison. Son requeridas para interrogatorio bajo la ley federal». «Morrison intentó forzar a mis hijas», replicó Nalin con una calma peligrosa. «Ellas defendieron su honor. La ley apache justifica sus actos. El Tratado Federal reconoce la ley apache en asuntos que involucran a miembros de la tribu». El ajedrez legal había comenzado. Gabriel observó cómo 2 negociadores experimentados se enfrentaban con palabras en lugar de armas, cada uno buscando ventaja mediante la ley y no la fuerza. «Aunque eso fuera cierto», respondió Cañas, «dar refugio a fugitivas es un crimen federal. Este ranchero rompió la ley al ayudarlas». El jefe Nalin dirigió su atención a Gabriel, estudiándolo con intensidad. «Tú eres Gabriel Torres. Hace 3 lunas salvaste a mi hija menor de ahogarse en el arroyo». «Sí, señor», respondió Gabriel, sintiendo el peso de todas las miradas. «Por eso, la ley apache dice que te debo una deuda de sangre, vida por vida». La voz del jefe se alzó con autoridad absoluta. «Pero también salvaste a 2 de mis hijas más cuando estaban muriendo. Eso hace la deuda muy complicada». Nayeli se adelantó, su figura enorme tanto protectora como solidaria. «Padre», dijo con solemnidad, «este hombre arriesgó todo para ayudarnos. Es digno del respeto apache». Nalin asintió lentamente, luego sacó de su alforja algo que hizo que todos enmudecieran, un collar de hueso tallado y plata, del tipo que solo llevaban los miembros de más alto rango de la familia apache.
Salvar 3 vidas crea una obligación más allá de una simple deuda de sangre, anunció el jefe. Sus palabras cargaban el peso de la ley tribal. Gabriel Torres, te has probado digno de ser adoptado en la familia Apache. Te conviertes en mi hijo por tus hechos y tu honor. El rifle de cañas tembló en sus manos. No puedes simplemente declarar que territorio americano es ahora tierra india. El gobierno federal reconoce los derechos del tratado, interrumpió Nalin con suavidad. El tratado dice que los apaches pueden adoptar miembros y reclamar tierras familiares. La propia ley de ustedes protege a los miembros adoptados de la familia apache contra la persecución. La brillantez de la decisión golpeó a Gabriel como un rayo. En un solo movimiento, el jefe había resuelto todos los problemas. Protección para sus hijas, inmunidad legal para Gabriel y un modo de reclamar tierras valiosas bajo la ley federal. Gabriel Torres, continuó Nalin, ¿aceptas la adopción? ¿Tomas a mis hijas como tus hermanas, a mi pueblo como tu pueblo? Al mirar a Nayeli e Itzel, 2 gigantes que habían confiado en él con sus vidas, Gabriel comprendió que aquello era más que protección legal. Era transformación, pertenencia y la oportunidad de tender un puente entre 2 mundos que solo habían conocido la guerra. Acepto, dijo con claridad. El jefe Nalin se adelantó y colocó el collar alrededor del cuello de Gabriel. El peso se sentía como cadenas y libertad al mismo tiempo. Cañas enfundó su arma con evidente frustración, sabiendo que había sido derrotado por completo. Esto no ha terminado. Habrá investigaciones federales. Que vengan, respondió Nalin con tranquila confianza. La ley Apache es clara. El Tratado Federal honra la ley Apache. Mi hijo y mis hijas están ahora bajo protección tribal. Pero al prepararse para marcharse con sus ancianos, el jefe se volvió hacia Gabriel con algo que parecía diversión en sus ojos antiguos. Hijo, dijo en voz baja, mañana regresaré con una decisión diferente. Esta noche, piensa bien lo que significa realmente la adopción. Al día siguiente, el jefe Nalin volvió con la decisión que lo cambiaría todo para siempre. Gabriel estaba de pie en su patio, aún llevando el collar de adopción que lo había convertido en parte de la familia Apache, sin entender del todo lo que el jefe había querido decir con aquellas palabras crípticas. A su lado, Nayeli se alzaba en toda su gloria de casi 2 metros, su sombra enorme extendiéndose sobre la tierra mientras observaba a su padre acercarse con un pequeño grupo de ancianos. Los meses posteriores a su adopción habían sido una revelación. Su rancho, que antes estaba en ruinas, se había transformado en un próspero puesto de comercio donde familias apaches intercambiaban bienes con colonos bajo la protección del Tratado Federal. Las hermanas gigantes resultaron invaluables. La presencia imponente e inteligencia aguda de Itzel facilitaban las negociaciones, mientras la increíble fuerza de Nayeli ayudaba en la construcción y en el trabajo pesado que a Gabriel le habría tomado semanas realizar solo. Pero el éxito trajo complicaciones que no había anticipado. Cada día trabajando al lado de Nayeli, viéndola moverse con gracia letal, a pesar de su tamaño descomunal, sintiendo la inteligencia silenciosa detrás de sus ojos oscuros, hacía que sus sentimientos por ella fueran imposibles de ignorar. Ella era su hermana por ley apache, protegida por normas que castigaban con la muerte cualquier violación. Iglesias con la adopción, observó Itzel el día anterior, su figura de casi 2 metros haciendo que incluso una conversación común pareciera solemne. La ley apache protege a la familia, pero algunas protecciones se convierten en prisiones. Ahora, mientras Nalin desmontaba con dignidad ceremonial, Gabriel se preguntaba si el anciano había percibido de algún modo la situación imposible que había creado. «Hijo mío», comenzó el jefe, su voz cargada con el peso de un juicio final. «Has honrado la adopción con dignidad. El pueblo apache ve tu valor, tu protección a quienes necesitaban refugio». Se detuvo, estudiando la expresión de Gabriel. «Pero yo soy un hombre viejo, y a veces los hombres viejos resuelven un problema mientras crean otro». El corazón de Gabriel comenzó a latir con fuerza,
mientras la mirada calculadora del jefe se movía entre él y Nayeli. «Cuando te hice hermano de mis hijas», continuó Nalin, resolví el problema de la ley, pero creé el problema del corazón. Señaló a la mujer gigante que estaba junto a Gabriel. Nayeli es una guerrera entrenada para luchar y liderar, pero también es una mujer que elige su propio camino. La ley Apache respeta esas elecciones. Nayeli dio un paso adelante, su estatura imponente haciendo que incluso su padre pareciera pequeño. «Padre», dijo con solemnidad, «elijo hablar». «Habla entonces, hija». Su voz profunda resonó en el patio con absoluta claridad. «El hermano ha demostrado un honor mayor que cualquier hombre blanco que haya conocido. Su corazón es verdadero, su valor está aprobado». Se detuvo, mirando directamente a los ojos de Gabriel. «Pero mi corazón no lo ve como hermano, sino como un hombre digno de un lazo diferente». El jefe Nalin sonrió, mostrando la misma expresión calculadora que había aterrorizado a los mariscales federales. «La ley Apache también tiene solución para esto. Un hermano que se ha probado digno puede ser liberado del vínculo familiar por palabra del jefe, si la familia está de acuerdo». Se volvió hacia Icel. «Hija menor, ¿qué dices tú?» La figura enorme de Icel se irguió con toda su impresionante altura. «Libero a Gabriel Torres del lazo de hermandad. Ha ganado el derecho de elegir su propio camino». Sonrió, su gesto transformando sus facciones severas. «¿Y mi hermana? Ha esperado suficiente tiempo por la felicidad». «Entonces pronuncio la decisión final», anunció Nalin, su voz resonando con autoridad. «Libero a Gabriel Torres de la adopción. Ya no es mi hijo por la ley». Las palabras flotaron en el aire como humo. «Pero si él lo elige, puede convertirse en mi hijo por matrimonio, si mi hija gigante acepta tenerlo». La ceremonia que siguió fue algo que la frontera nunca había visto. Las tradiciones apaches se mezclaron con la ley territorial, creando un matrimonio válido en ambos mundos. Las autoridades federales, aún resentidas por su derrota legal anterior, no pudieron hacer más que observar cómo Gabriel se casaba con una de las familias apaches más poderosas del territorio. Icel fue testigo de la unión, su risa resonando en el valle al ver la alegría de su hermana. De pie, con casi 2 metros de altura y vestida con un traje nupcial tradicional, Nayeli era una visión que dejó sin aliento a todos los presentes. Una gigante entre mujeres, hermosa y letal, eligiendo el amor por encima del deber. El puesto de comercio prosperó más allá de todas las expectativas. La inusual imagen de 2 hermanas apaches gigantes trabajando junto a su nuevo cuñado se convirtió en leyenda en todo el territorio. Colonos viajaban cientos de kilómetros solo para ver a las mujeres que superaban en altura a la mayoría de los hombres y que podían realizar el trabajo de 3 personas ordinarias. Las investigaciones federales cesaron por completo cuando Washington comprendió el valor político de una relación comercial pacífica. El pequeño rancho, que antes había significado fracaso, se convirtió en el cimiento de una nueva clase de comunidad fronteriza donde el tamaño inspiraba respeto y la fuerza servía a la paz. La verdadera decisión impactante del jefe Nalin había quedado clara. No solo adoptar a un colono blanco, sino orquestar un intrincado juego legal que liberara a su hija para casarse por amor, al mismo tiempo que mantenía el honor tribal y la protección federal. 6 meses después, mientras Gabriel observaba a su imponente esposa dirigir la construcción de su nuevo hogar ampliado, comprendió que algunas de las mayores bendiciones de la vida llegan disfrazadas de complicaciones imposibles. Las hermanas apaches gigantes le habían traído no solo amor y prosperidad, sino también un lugar en un mundo más grande de lo que jamás había imaginado.